3 semanas no revive. Esa es la adaptación en tiempo limitado. Entonces, cuando las plantas sienten esas señales que no les gustan, generan una cantidad de cambios moleculares. Nosotros estudiamos esos cambios moleculares y dentro de esos cambios moleculares, uno de los primeros actores son genes que codifican factores de transcripción, que son como switches, interruptores, que largan y disparan en efecto dominó señales completas. Voy a pasar de largo de esta y explicarles un poco, para los que no son biólogos y están acá, qué implican estos factores de transcripción que son realmente ahora se han convertido en las herramientas biotecnológicas para mejoramiento de cultivos. El DNA, este es el dogma central de la biología. El DNA es una molécula inerte que guarda la información genética y se transmite de generación en generación. No hace nada el DNA, es como una caja fuerte. Para que el DNA tenga actividad, en realidad tiene que transcribirse, pasar a otra molécula que se llama RNA, que es una copia de lo que son los genes, y esa molécula se traduce a una molécula que se llama proteína. Cada gen codifica una proteína y es la proteína la que tiene actividad. Los genes no tienen actividad, se tienen que expresar. ¿Dónde están los factores de transcripción? Acá, son los que hacen que algunos genes se expresen y otros genes no se expresen dependiendo de qué es lo que pasa afuera o de qué estadio de desarrollo tienen. Por eso son master switch de lo que es la transcripción y la expresión génica. De largo, porque si no me va a hacer muy largo, por eso. Después me preguntan si quieren. ¿Cuál es la estrategia que se usa para estudiar estos genes? Se aíslan los genes de las plantas, se prepara el ADN genómico, se separa, se ponen vectores particulares que son capaces de transformar una planta modelo y una vez transformada la planta modelo se estudia esa planta con muchísimas tecnologías. Real time, el fenotipo, cómo son, y como esta planta no es esta planta de la cual proviene el gen, una vez que se identifica en esta planta más o menos qué hace el gen, se vuelve a la planta original a verificarlo. ¿Por qué? Porque esta planta no se puede transformar o es muy molesta para transformar o tarda mucho tiempo. En cambio, esta planta, que es poco útil, es una planta llamada Arabidopsis, crece en 2 meses, se puede transformar y se puede estudiar rápido. Ahora, ¿qué es lo que buscábamos en las plantas, aparte de estudiar y entender las respuestas que tienen las plantas a nivel molecular para soportar el estrés? Lo que buscábamos era ver lo que vienen buscando muchísimos científicos y mejoradores, digamos, y agrónomos, es plantas que tengan tolerancia a estrés hídrico sobre todo. ¿Por qué estrés hídrico? Porque es la causante del 50% de las pérdidas de cosechas en el mundo. O sea, es el peor flagelo que sufren las plantas, mucho más que cualquiera de los otros factores de los cuales hablamos. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Que en general la tolerancia a estrés se evalúa en una condición severa. Condición severa es dejar de regar hasta que la planta se muera como si uno se hubiese ido. Y esa es casi toda la investigación que precede al año 2010. ¿Qué pasa en una condición severa? La planta tiene una, actitud natural, disculpen el lenguaje, no es que piense la planta, pero lo que hace es cierra los estomas. Los estomas son los agujeritos que tienen la superficie de las hojas por las cuales evapora agua. No hay agua, cierra los estomas. ¿Qué pasa? Es el mismo agujerito por el cual sale el agua que por el cual entra el dióxido de carbono para hacer fotosíntesis. Entonces, toda tecnología evaluada en una condición severa de estrés genera o dio lugar a muchas plantas o muchos genes que eran capaces de conferir tolerancia a estrés hídrico, pero el problema es que generaban muy baja productividad si no había estrés hídrico. ¿Por qué? Porque uno no puede predecir el clima. En algunos lugares sí, pero en otros no. Si ese año no llueve mucho, la planta igual cierra estomas. Entonces tolera una sequía maravillosa que no necesita. Entonces, agronómicamente resultaron inútiles esas tecnologías, porque no se puede tener la bola de cristal del clima. Lo importante entonces era buscar una tecnología
capaz de conferir a la planta o a las plantas tolerancia a estrés hídrico sin desmedro de la productividad. Se planteó esta pregunta, y esto es bastante reciente, digamos, los 3 últimos 4 años, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Tolerancia a estrés o aumento de productividad? Es claro que con una población mundial calculada que va a crecer a 9.000 millones en el 2050, lo que necesitamos es más granos y no más tolerancia. La más tolerancia es lignito para entenderlo a nivel molecular, pero a nivel agronómico lo que necesitamos es mayor productividad. Y este trabajo, que salió en 2011, que no es nuestro, es en el Nature Biotechnology, una revista muy prestigiosa de biotecnología vegetal, indicó que tomaron 25 genes descritos como de tolerancia a sequía, los midieron en condiciones normales o de estrés moderado y vieron que ninguno servía. Terrible. Es un trabajo muy bueno, pero en muchos años de investigación que llevaron a que tecnológicamente esto no era bueno. Y ahora les cuento las experiencias nuestras que cuentan con una cuota de suerte muy grande. Porque no es que nosotros supiéramos esto antes que el grupo alemán, sino que se dio que algunos de los genes que encontramos generaban tolerancia sin cierre estomático, o sea, por vías diferentes a las conocidas normalmente. Entre esos genes está HHV4, que fue este gen, esta diapositiva es un poco vieja, muestra las plantas sin transformar y las plantas transformadas, nuevamente sin transformar y transformadas, regadas después de un tratamiento de sequía muy severo. Nosotros hacíamos el mismo tipo de ensayos, sequía hasta verlas casi morir y recién ahí se regaba, y esto es lo que teníamos. Plantas sin transformar muertas y plantas transformadas que sobrevivían. Después estudiamos, esto solo no se los voy a explicar porque es muy largo, usamos todas las tecnologías que les mostré antes para estudiar los mecanismos moleculares que obraban. Y lo que vimos, siguiente, es que estas plantas, en lugar de cerrar estomas, lo que hacían era retrasar el ingreso a la senescencia. O sea, tenían flores llenando granos y con hojas verdes. Lo que era un retraso de la senescencia sin cierre estomático. Esto nos generó, bueno, ahora les cuento una segunda, después voy a volver un poco a este gen. HHV1, que es otro gen de esta misma familia, o HHV13, que es su homólogo en Arabidopsis. Siguiente, por favor. En el mismo sentido, digamos, con la misma tecnología de transformar las plantas, mostró conferir a las plantas una tolerancia muy importante a temperaturas de freezing, de congelamiento, o sea, temperaturas bajo cero. Pero esa tolerancia estaba combinada, a su vez, con una tolerancia a sequía que tampoco cursaba por el mecanismo de cierre estomático, sino por estabilización de las membranas celulares. Esta es la parte molecular con la cual vimos qué genes estaban involucrados, volvimos a obtener plantas transgénicas con cada uno de estos genes y vimos que ninguno de los genes que estaban en las vías confería tanta tolerancia como el gen madre. O sea, ahí tienen la salvaje y después las distintas líneas transgénicas. El gen madre, del cual salió, por eso es el master switch, es el que genera todas estas sumatorias de genes parciales que dan la tolerancia observada. En este caso también, aún en condiciones de sequía, la planta transformada tiene un incremento de productividad o una menor pérdida, mejor dicho, de productividad en condiciones de estrés hídrico que la planta sin transformar.